Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a trabajar ya con la siguiente unidad, que es la unidad 4. Si ustedes revisan en su plataforma en Canvas, ustedes pueden observar que en la plataforma pueden ver ya la unidad 4 está abierta, tiene de hecho mucho trabajo publicado. Ya hay un video, de hecho ya son dos, porque ya hay un video de estas diapositivas, que fue un video que yo hice el año anterior. Ya estábamos en este tipo de clases, sin embargo, no nos veíamos en videoconferencias. Entonces, pues ahí tienen una explicación. Quien guste verlo para cuando quieren consultarlo, ahí está, no lo quitamos, está disponible. Además, es como más cortito. Aquí la clase, la ventaja de vernos en videoconferencia, que sí termina siendo un poquito más largo y pues hacemos mayor referencia a todo lo anterior. En ese caso, cuando es más impersonal, que solamente está grabado el video, pues tienen que ser un poco más cortos, ¿no? Y también ya está el de la videoconferencia del otro grupo. Entonces, normalmente son muy similares, pero sí cambian, de un grupo a otro. Generalmente cuando es el segundo grupo, en el caso de ustedes, termina siendo un poquito mejor la clase porque, digamos, bueno, la acabamos de repasar con el otro grupo, pero además hay más participaciones, digamos, en el caso de ustedes, entonces se va por ahí, ¿no? La clase. Bueno, entonces es la unidad 4 y aquí vamos a ver en este momento la temática de la codificación, el código para materiales, pero en referencia a aleaciones y en específico a los aceros. En ciertas clases anteriores ya habíamos hablado un poco de los códigos, pero pues nada más mencionándolos. Ahora en esta clase sí vamos a identificar que es importante que aprendamos que existen codificaciones que nos van a decir qué tipo de materiales hay en esa aleación y no son específicos únicamente para los metales. Hay una unidad ya al final de la clase, en la última unidad, vemos las codificaciones, las volvemos a retomar, lo que vimos en esta clase, pero hablamos también de las codificaciones para los polímeros. También hay normas, incluso hay normas ISO para los propios polímeros. Entonces, no son únicamente para los metales. Pero ¿cuál es la ventaja que precisamente le podemos ver nosotros como ingenieros a que tengamos un código, o sea, una serie de números que puede tener una combinación también de números y letras? Francamente que nos hace la vida mucho más sencilla, más fácil de nada más escribir. Por ejemplo, si yo nada más escribo un código que diga E1430, yo sé o puedo verlo que hace referencia a un código de AISI que me dice que fue trabajado en horno eléctrico este acero, que es acero al carbono, que además ese acero al carbono puede tener molibdeno y podría saber yo la cantidad de molibdeno también de acuerdo a los catálogos y las normas, y que tiene un 0.30% de carbono. Todo eso me lo dice el código, ese número que les acabo yo de mencionar. Entonces, realmente si nosotros vamos a trabajar con este tipo de materiales, ya sea que nosotros los producimos o que los compramos a un proveedor, entonces así es como los pedimos. Todo eso que aprendimos de que tiene que tener cierta estructura, de que sea maquinable, de que sí tenga esa dureza, de que pueda utilizar tratamientos térmicos con el material, todo eso, lo previo, viene inmerso en esa codificación, en esos códigos que existen por estos, no únicamente por SAE y AIS, y ahorita les digo qué son, que son normas establecidas que en general para que la industria y los centros de investigación de materiales tengan esta facilidad de nada más ponerle un nombre y que dentro del nombre viene los tipos de compuestos, elementos y porcentajes que yo tengo en esa aleación.
¿sí? Entonces, sí, realmente hace la vida más fácil. Ahora bien, si nosotros, como les decía, nos dedicamos ya a ese mundo, entonces existen catálogos con esas normas donde vienen los códigos, existen los manuales que son libros donde vienen los códigos, las propiedades del material, etcétera. Entonces, aquí es importante que lo que ahora consultaríamos en ese caso de dedicarnos a ello, pues serían manuales y catálogos, ¿sí? No realmente, no quiere decir que si lo buscamos en internet no lo encontremos o directamente así nada más en una página, sí, sí vamos a encontrar sus catálogos, pero no es que viene en una página suelta, sino dentro de los proveedores tendrán los catálogos y los manuales existen, son libros específicos donde nada más se habla de propiedades, ¿sí? De elementos, de materiales. Hay manuales de propiedades físicas, de elementos, de los elementos químicos, hay manuales de propiedades químicas y, por supuesto, aquí haciendo referencia a los aceros, hay manuales únicamente dedicados a metales y aceros en específico, ¿sí? Entonces, son mucho más rápido para consulta porque los manuales traen una serie de tablas y gráficas, nada más. Entonces uno se va directo a la información que ya está resumida, que ya los investigadores han trabajado en ello por ya más de 100 años y van juntando la información y pues publican estos manuales, ¿no? Entonces, sí es lo recomendado revisar eso. Miren, aquí tenemos una lista, como pueden ver, está AENOR, AFNOR, IC, ANSI, ASME, ASTM, PSI, CEN y DIM. Todos ellos son asociaciones que en algún momento en el siglo pasado se juntaron y dijeron, a ver, la globalización nos está llevando a ir creciendo, somos empresas, somos centros de investigación, donde tenemos tantos materiales tan diversos que pues esto se está complicando y para que si yo voy a comprar un material que viene de China y luego yo le vendo ya mi material maquinado a una empresa de Australia y luego esos de Australia le venden o se comunican también con los de Perú, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros los de México? Ah, bueno, pues es que por eso se fueron juntando el siglo pasado y como esta persona, Charles Lemaistre, que fue de los pioneros aquí con las asociaciones americanas, donde dijeron, ¿sabes qué? Vamos a unirnos y vamos a generar estas codificaciones para hacer la vida más fácil, como les decía hace un momento. Entonces, así surgieron las normas de cómo darles nombre o un código y que fuera mucho más sencillo la parte del manejo de los materiales. Y le insisto que detrás del código pues hay una serie de especificaciones que eso los encontramos en las tablas, ¿verdad? De los manuales o catálogos. ¿Qué significa AENOR, AFNOR? Esas dos, AENOR y AFNOR, así como las de acá abajo, como la BSI, CEN y DIN, son asociaciones europeas, comités europeos. En el caso de AENOR es español, en el caso de AFNOR es francés, el BSI, si no me equivoco, es británico, el CEN es general de la Unión Europea, el DIN es de Touches, Dinamarca, creo. Y en el caso de AISI, ANSI, ASME y ASTM, ellos son de sociedades americanas que tienen que ver con los materiales metálicos y bueno, ahorita vamos a hablar de la AISI y TAE, que son aquellos que nos generaron este código que vamos a estudiar el día de hoy, estos códigos. Existen más y son muy similares unos entre otros. Aquí vamos a ver una comparativa en una de las tablas. Entonces, estos son como una muestra. Si ustedes quieren saber un poquito más, ahí les dejamos, por ejemplo, ahí tienen una liga para ANSI, para el Instituto Nacional de Estándares Americano y también para ASME.
pero ustedes pueden leer sobre ellos más y ojalá, ¿no? Que les entre la curiosidad. A ver, ¿cómo sería el código de Abnor? ¿Cómo sería el código de DIN? Y ahí está, ¿sí? Bueno, entonces la idea es la siguiente. Aquí ven ustedes una tabla y vamos a decirles, todavía estoy hablando de la introducción, ¿ok? Entonces aquí ven una tabla que proviene precisamente la información en general de este manual, está adaptada del manual de metales, de propiedades y selección de ellos, hierro y acero, para el hierro y el acero. Y pues está hecho por la Sociedad Americana de los Metales, ¿sí? Si vemos en la primera columna, tenemos un código AISI-SAE o bien el ASTM, que son estos de acá abajo. AISI-SAE tenemos estas codificaciones de aquí, por ejemplo, el 1010 y el 1020. Y son codificaciones donde tienen para los aceros comunes, aquí todavía no estoy hablando de los aceros inoxidables, eso es la parte ya final de la clase del día de hoy. Por ejemplo, tienes ese código 1010. ¿Qué significa ese código en términos de AISI-SAE? Bueno, significa que esto es un acero al carbono, pero además es al bajo carbono, es un acero común. Más adelantito les explico esto del bajo carbono, ¿sí? No se me desesperen, o sea, habla de las concentraciones de carbono. Y además, si me dice esto del cero, el siguiente número, ese cero, recuerden que estoy hablando del 1010, el primer cero me dice que no hay otro elemento que esté aleando o aleante a este acero. Y luego este 10, los dos últimos números, me dicen además el porcentaje en peso de carbono. Si se fijan en la tabla, si la leemos hacia la derecha, ustedes pueden ver que aquí está el porcentaje de carbono y me dice 0.10% en peso, ¿sí? Eso significa ese número. Pero además, estos pudieran contener otro elemento. Aquí son ejemplos, ¿sí? Sin embargo, ese código 1010 o 1020 me habla de que no tengo otro elemento, es solamente un porcentaje de carbono. Y asimismo podemos tener codificaciones como la de la ASTM, como el A36, 516, 440, que me dice igual porcentajes de carbono, si tengo otro compuesto. Por ejemplo, puedo tener silicio, cobre, níquel, vanadio, aluminio, ¿sí? Dentro de la aleación del acero. Entonces, con eso vamos a explicarles entonces de dónde, bueno, tenía otra tabla aquí, que esta tabla, muy interesante, fíjense, esta tabla, además de traer la codificación, me voy a enfocar en estos básicamente, sin embargo, pues ya ven que existen otras codificaciones, pero me voy a enfocar más en la codificación de AISI y de SAE. Resulta que las tablas dentro de los manuales y dentro de los catálogos pues van a tener más información, como les decía, me van a hablar de propiedades de los materiales. Por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí se está hablando de resistencia a la tracción, que recordarán que hicieron una práctica sobre ello, donde está un aparato, donde está agarrada una probeta y se ve que se estira, ¿verdad? Y logran ver cómo se graficaba esto. Bueno, entonces también se tiene el límite elástico, ductilidad, ¿sí? Y aquí nos pusieron algunas aplicaciones. Bueno, si leemos esta tabla podemos ver que, por ejemplo, el ejemplo que veíamos hace un momento, el acero con codificación 1010, que me dice que es un acero común, que no a bajo carbono, no tiene otro elemento aliante, que además tiene un 0.10% en peso de carbono. Este acero tiene una resistencia a la tracción ya sea de 47 pulgadas cuadradas, 47,000, perdón, libras por pulgadas cuadradas. Aquí está el 10 a la 3, que por eso me decía que eran miles. O bien 325 megapascales, ¿sí?
Vean la diferencia de si yo tengo una aleación con poquito más, 0.10% más de carbono, significa que puedo tener, fíjense, 55,000 libras por pulgadas cuadradas de resistencia a la tracción o 380 megapascales. Es una diferencia enorme lo que aumenta la resistencia a la tracción simplemente por 0.10% en peso de carbono que tiene más, ¿sí? Su límite elástico también se ve aumentado, se ve afectado, pero sin embargo, vean, la ductilidad cambia, disminuye un poquito. Entonces, por eso es que cada material tiene sus propias propiedades. Si yo le agrego más carbono, se vuelve más duro, menos maquinable. Por eso es que baja la cantidad que yo tengo. ¿Sí? Aplicaciones de ellos, por ejemplo, el acero 1010 se puede utilizar para paneles de automóvil, para hacer clavos, alambres. Y en el caso del 1020, para tuberías, aceros laminados y estructurales. ¿Sí? Cosas un poquito más grandes y no tan específicas como los clavos, por ejemplo. Y no es lo mismo hacer un alambre, que necesitas un poquito más de ductilidad, que tener láminas. Aunque ambos son maquinables, pues no significa lo mismo. Entonces, por eso sí necesitamos diferente propiedades, ¿sí? Bueno, ahí están igual también para consulta, para que ustedes se tomen el tiempo que ustedes quieran ahí. Pero no definimos de dónde sale esto. Ahí sí, ISAE, ahí sí lo vieron en la primera diapositiva, que es el Instituto Americano del Hierro y el Acero. ISAE es la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Automotores, ¿sí? Ambas normas, así como la ASTM en el caso de nosotros en México, son de lo que más utilizamos. Recuerden que también nosotros tenemos industria siderúrgica y tenemos la industria del acero. Lo más fuerte para nosotros en nuestro país está en el estado de Nuevo León, particularmente en la ciudad de Monterrey. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hace SAI? ¿Qué hace AICIOS? Estas sociedades americanas de estos materiales. Bueno, ellos regulan desde materiales hasta grados de viscosidad de aceites, y cómo todas normas sirven para estandarizar y asegurar que las construcciones o los componentes cumplan ciertos requisitos mínimos para así asegurar la calidad del producto. O sea, si nos ponemos en estos términos, quiere decir que si tenemos un acero con esa codificación, ya sea que se fabricó en Estados Unidos, que se fabricó en México, que se fabricó en España, quiere decir que mantienes la misma calidad. Eso es la diferencia de utilizar normas, lo que te lleva a lo que son los standards, ¿sí? Standards. Los estándares te lleva a que se trabaje similar. Y con eso permite que, si lo pongo en otras palabras, que estemos hablando, digamos, industrialmente, que hablemos el mismo idioma, en el caso de materiales. ¿Sí? Porque aceros hay tanta infinidad de ellos. Aquí yo nada más les voy a presentar unos poquitos ejemplos. Ya ustedes, si son más curiosos, pues leerán más sobre esto. Y recuerden que pues no se están haciendo expertos en la temática con tener una unidad que les hable de esto. Sin embargo, el objetivo real de ver esta clase o de haber incluido las codificaciones es para lo que nos lleva hacia la última unidad, que es la selección de materiales. Entonces, si ustedes se llegan a enfrentar con esto en su vida profesional, que ustedes recuerden que cómo se leían estos códigos y que la mejor idea es ir a ver los manuales o los listados de las normas, ¿sí? Los catálogos que ellos mismos han generado. Entonces, esta norma se conoce como pues AEA-ISI, clasifica los aceros y aleaciones de materiales no ferrosos también, y pues es la más común para Norteamérica. Entonces,
aquí les incluimos estas fotografías para que ustedes observen, que vean, que no se trata nada más, no va a regresar, no se trata nada más o únicamente de que un solo tipo de acero, sino que vemos que tenemos distintos tipos, si habláramos de tuberías de acero para los distintos usos, que no es lo mismo fabricar con aceros que tienen una aleación inoxidable porque van a estar en contacto con alimentos que tienen que conservar la calidad de los alimentos, la inocuidad de los alimentos, a hablar de el acero para cadenas, por ejemplo, que el uso es completamente distinto. Entonces, por supuesto que ustedes esperarán que cada uno de los códigos para estos ejemplos son diferentes. Y el código, insisto, nos va a representar lo que tiene esa aleación. Estas, como ya les había comentado hace un momento, en el caso de la norma AISI-SAE tiene 4 dígitos muy importantes. En el caso de los últimos 2 dígitos, representan el porcentaje en peso de carbono. En el caso del primer dígito, me dice qué tipo de acero es, con qué material está aleado. Además, me dice qué tan bajo o alto es el porcentaje de carbono. Aquí yo voy a tener números, puede ser del 1 al 8 o al 9. Del 1 al 9, sí hay número del 1 al 9. Y igual puedo tener también aquí lo que estoy representando como Y, lo voy a poner acá abajo, también con números del 1 al 9. ¿Qué me van a decir estos otros números? También con qué material se está uniendo a la aleación. Entonces, otro ejemplo puede ser, ven ustedes, el 1045, que nos habla de que es un acero al carbono, no tiene otro material aleante y lo que tiene es 0.45% en peso de carbono. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a ver unas tablas. Aquí está la tablita donde les vamos a explicar cómo se hace esta codificación. Entonces, también hay unas letras que eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Esta tabla está en 2 diapositivas. Como ya les decía, los últimos 2 números sería la representación del porcentaje en peso de carbono. El segundo número, en el caso de los aceros de aleación simple, va a decirnos cuáles son los componentes o elementos que están predominando en la aleación y los porcentajes además. Ahorita vamos a ver en unos ejemplos donde pueden ustedes ver cómo varía, porque me puede tener el mismo número al principio, o sea, en lugar de la Z, y puede variarme el siguiente número. Por ejemplo, puede ser un 6 o un 8. Ya eso me habla de diferentes porcentajes. Ahora sí, pónganle atención mucho qué números tiene la Z. Y la idea es que más o menos se lo aprendan, no completamente de memoria sin haberlo digerido, sino que sí lo digieran y puedan comprender mucho más fácil a la hora de resolver algún ejercicio o cuando les toque, si les toca a algunos de ustedes enfrentarse con esto en su vida profesional. Entonces tenemos el 1 que ya había explicado este ejemplo. El 1 es aceros al carbono, corriente o ordinario. Lo más común y corriente o ordinario, el número 1. Si tengo un número 2, significa que tengo aceros al níquel. ¿Sí? Si tengo el número 3, al principio del código, son aceros al níquel cromo. Está hablando de níquel cromo, el número 3. No fue cromo, fue la combinación de níquel cromo. Entonces, repitiendo, el 1 me habla de aceros al carbono común y corrientes, el 2 me habla de que tengo níquel, es acero con níquel. El número 3 me dice que tengo aceros con níquel cromo. El número 4 me dice que tengo aceros con molibdeno, pero tengo varios.
¿Qué me va a decir el varios? El siguiente número, en este caso con el código como lo puse acá arriba, la Y, ¿sí? Pero ¿qué puedo tener? Puedo tener aceros con molibdeno. Con cromo molibdeno puede ser níquel molibdeno o puede ser la combinación de los tres, níquel cromo molibdeno. Y además puede ser a diferente proporción o diferente rango de porcentaje en peso de cada uno de ellos. Entonces, ¿quién me va a decir eso? El siguiente número, la Y. Pero entonces, recordando, voy a pasar a la siguiente diapositiva para que tenga sentido esto del recordatorio. Y ya ustedes también, a ver, qué tanto pusieron atención. Ok. Entonces, ahora acá estoy con el número 5, aceros al cromo. Recuerdan que en el número 3 ya había aparecido el cromo y en el número 4 también, pero como un material que estaba aliando al otro, además del fierro y carbono que aparecen en el acero, ¿sí? Entonces, el 1, recordamos que lo usábamos para aceros comunes y corrientes, aceros al carbono únicamente. El 2, o más bien aceros al bajo carbono. El 2 con, ¿quién era? Acaba de pasar, ¿no? La diapositiva. A ver qué tanto pusieron atención. Ok, les doy una pista. Allá teníamos cromo, molibdeno, níquel. ¿Quién era el número 2? Aceros níquel. Con níquel, Níquel. ándale, muy bien, con níquel. Ese era para el número 2. Para el número 3, ¿quién tenía? Níquel cromo. Ándale, Jimena, si puso atención, níquel cromo. Muy bien, ese era mi número 3. ¿Y el número 4? Acero al molibdeno. Ándale, ya lo tenía escrito acá arriba. Entonces al molibdeno, pero pudiera ser como cromo molibdeno, este es el 4. Cromo molibdeno, podía haber sido cromo níquel, no como cromo níquel, níquel molibdeno, disculpen, borradorcito, níquel molibdeno, o bien níquel cromo molibdeno, ¿verdad? Con el número 4. Entonces el número 5, cromo. Número 6, habla de aquellos aceros que tienen cromo y vanadio. Número 7, aceros con tungsteno cromo. Número 8, aceros al níquel cromo molibdeno. Y ahorita más adelante van a ver el ejemplo con el número 9, a qué se refería el 9. Pues se los dejo ahí para ver si ponen atención en una de las tablas, va a aparecer, ¿sí? Y también pueden tener letras asociadas. ¿Y las letras por qué? Bueno, porque la historia de ellos, o sea, de dónde proviene ese material, en qué tipo de horno fue fabricado, con qué cuidados, me garantiza un poquito más la calidad del material. Entonces, por eso también se le agregan letras. Puede ser como la E, que nos habla de que fue trabajado a fusión en horno eléctrico básico. No sé si ustedes recuerdan lo que era la fusión. La observábamos cuando veíamos la cristalización de los materiales. Ahí hablábamos de la solidificación y alguna situación hablábamos de difusión, ¿sí? Y también hablábamos de, entonces, para la solidificación que había que fundir, por eso hablan de la fusión, había que fundir el material con qué especificaciones, a qué temperaturas, cómo trabajamos en los diagramas de fases para luego obtener distintas cristalizaciones. En el caso del acero, recuerden que en general vamos a tener el acero con cristales BCC, pero si nosotros manejamos con cuidado esto, podemos tener también cristales FCC. Ojalá recuerden qué significa esto. O sea, BCC, cúbica central en el cuerpo, FCC, cúbica central en las caras, y puedo lograr tener una combinación de los dos. Si se acuerdan de los diagramas de fases, ahí era donde aparecía la perlita, la ledeburita, martensita, ¿sí? Dentro de
cómo fue trabajado ese material y el porcentaje de carbono que uno tenga. ¿Sí? Bueno, entonces puedo tener una letra H que va a hablar de grados con templabilidad garantizada, o sea, para que tuvo un tratamiento térmico que puede haber sido recocido, revenido, normalizado y que después tuvo un templado. Y entonces eso me asegura que el material tiene una estructura tanto al núcleo, hacia el núcleo como hacia el exterior, muy uniforme, muy homogénea. Si tiene una C, me habla que fue fusión en horno por Zimmermann-Martins básico. Es un tipo de horno que se tiene aquí. Aprovecho para decirles, estos hornos vienen mencionados en un video, es un documental que ustedes están supuestos a ver. Ahí está en la unidad 4, en la plataforma. Hay una tarea que es un ensayo de ese documental para que vean un poquito más, que entiendan un poquito más sobre la industria siderúrgica y cómo se trabaja con los distintos hornos y que son muy importantes para el tipo de, para generar el tipo de acero con las distintas codificaciones. La X, si encontramos una X, sería una desviación de las normas que pueden existir. Acuérdense que toda norma tiene sus exclusiones, entonces pudiera salir por ahí, ¿no? Una TS pudiera hablarnos de normas tentativas que pudiera hacer que ese acero todavía esté en estudio, que pudiera tener una codificación extra. Podríamos encontrar una B, por ejemplo, para cuando tiene un contenido probable contenido de boro, aunque es muy bajo, 0.0005%, pero hay un contenido de boro. Entonces se tiene que hablar de ello y se utiliza la propia letra del elemento. Puedo tener letras como LC que me hablan de, es por el inglés, ¿no? Low carbon, que me habla de un muy bajo contenido de carbono, que es un máximo de 0.03%, si se acuerdan de esto. Ese tipo de aceros son aquellos que son nada más ferritas, ¿sí? Pero que pudiera tenerlo aliado con alguien más, ¿no? Son los que tienen muy, muy bajo contenido de carbono. Pudiera tener una F que me habla también grados de acero automáticos. Todos estos, cada una de esas letras, insisto, dependerá en específico de para qué se utiliza el material. Entonces, les repito, toda esta información se encuentra en los libros, aquellos libros que se llaman manuales. En los libros de esta clase, por ejemplo, sí van a encontrar, de hecho, estas tablas las sacamos de esos libros de los que estamos utilizando para esta clase, de ciencias e ingeniería de materiales, para que ustedes también puedan verlo. Sin embargo, son tablas tan resumidas que por eso es mejor irse al libro original donde están los manuales. ¿Sí? Bueno, este ejemplo del 10-20 ya lo platicamos hace un ratito. O sea, este es un acero corriente ordinario, es el número 1, y el 20 me dice que es 0.20% en peso de carbono. Ahora, vean la diferencia aquí del código, tiene una C. La C, si recuerdan en la diapositiva anterior que acabamos de observar, la C me indicaba que era fabricado en un horno Siemens Martin. Y además, este acero, les digo, a diferencia pues del anterior acá, del 10-20, estaríamos hablando de su fabricación es distinta, o sea que me pudiera asegurar un poco más la calidad del material. Si tengo, por ejemplo, el 1045, que también ya vimos ese ejemplo, que es un acero corriente ordinario con el número 1, con el número 0 que no tiene otro elemento y 0.45% en peso de carbono. Ahora, si vemos este por aquí, 3, 2, 1, 5. ¿Recuerdan el número 3 me decía que eran aceros al níquel cromo? Bueno, eso es lo que me dice el primer número. Pero aquí ya apareció un número en el segundo. Me dice es un 2, ya no es un 0. ¿Qué significa el 2? En el 2 puedo tener yo un porcentaje de 1.6% de níquel y 1.5% de cromo. O sea, me está diciendo
qué tanto tengo de cada uno, ¿sí? Y además dice 15, que me dice eso que es 0.15% en peso de carbono. Si se fijan, no está tan complicado, nada más hay que entenderle y pues leer un poquito más de eso. 4140, ¿se acuerdan el 4 que era para el molibdeno? Pero que puedo tener cromo molibdeno, níquel molibdeno o níquel cromo molibdeno. ¿Y en qué cantidades? Me lo va a decir el siguiente número. En este caso viene el 1. Quiere decir que yo tengo la mezcla o la primera mezcla que puede ser cromo molibdeno, de las que habíamos hecho referencia. Y además, ese 1 me dice los porcentajes, 1.1% en peso de cromo y 0.2% en peso de molibdeno. Y el 40, el 40 que venía al final, me hace referencia a 0.40% en peso de carbono. ¿Sí? Recuerden ustedes que lo que estamos hablando es que tenemos, uy, no me salió bonito esto, pero bueno, los cubos de la estructura del acero, donde tenemos, recordando que en cada vértice tengo un átomo de fierro, y por ahí anda, ya sea en el centro o en las caras, que también pueden ser hierro, voy a ponerlo como que están en las caras, y voy a ponerle aquí sustituido, falta la de atrás, sustituido el de en medio, no, pues aquí no tengo en el medio, eran en las caras. Voy a sustituir uno, este de acá, como que este fue el del carbono, pero lo que hacen las aleaciones es venir a ver, recuerden ustedes que teníamos diferentes formas, ya sean las vacantes, en los puntos, en las cuñas, en los intersticios, donde viene y aprovecha el espacio, o si es así intersticial, puede forzar un átomo a salirse, a moverse a otro lugar, y podría sustituir, por ejemplo, acá un átomo de níquel y continúa siendo la estructura del acero. Y esto lo que hace es darle una mayor resistencia al material, o sea, cambias tú las propiedades físicas y mecánicas de ese acero solamente por una aleación. Y si se fijan, son porcentajes relativamente bajos, pero esos porcentajes son los necesarios para que una aleación cambie entre una y otra. ¿Sí? No sé si tienen dudas hasta el momento. Voy a ver esta tablita, ustedes pueden ver y con más ejemplos. Nada más con los primeros dos códigos. Recuerden que los últimos dos números, pues es el porcentaje en peso de carbono, es lo más fácil de escribir. Lo demás, para eso están las tablas, pero sí, pues es lo que hay que aprendernos. Recuerden, el 1 era el carbono, el 2 era níquel, el 3 era níquel cromo, no hablan ustedes, el 4, molibdeno, que puede ser cromo molibdeno, níquel molibdeno o níquel cromo molibdeno, el 5, cromo, y así sucesivamente. ¿Sí? Ok, entonces veamos, por ejemplo, si continúo con el 1, que son aceros al carbono, este otro numerito aquí puede hablarme de que tengo azufre. Este 2 que tengo aquí me va a hablar de que tengo fósforo y azufre también. El 3 que tengo manganeso y además que es un 1.75% en peso de manganeso. Si tengo un 5 para estos aceros, los que empiezan con 1, me habla también aceros al manganeso, pero con 1% en peso de manganeso. Entonces cambia según el número, el segundo número me va a hablar de esos porcentajes que tengo, además de saber quién es el material aleante. El 4, acuérdense que era con molibdeno, que podía ser con cromo, con níquel o níquel cromo molibdeno. Entonces, si tengo nada más 0, quiere decir que únicamente es aceros con molibdeno.
pero con un 0.25% en peso de molibdeno. Si tengo un 1, ¿qué significa ese 1? La primera mezcla que era cromo molibdeno, pero además que tengo una capacidad de cromo de 0.40 a 1.1% en peso de cromo. Y para el molibdeno, una capacidad, o bien vamos a ver en las siguientes diapositivas que a eso les llamamos tolerancias, que son rangos. ¿Sí? Una tolerancia de 0.08 a 0.35% en peso de molibdeno. Si ese número cambia a ser, por ejemplo, el 3, es la mezcla de níquel cromo molibdeno, pero además con estas tolerancias para el níquel de 1.65 a 2, para el cromo de 0.4 a 0.9% y para el molibdeno de 0.2 a 0.3% en peso de molibdeno. Si este mismo acero al molibdeno cambia a 6, estoy hablando de níquel con molibdeno, pero fíjense la diferencia, acá tengo 1,8. También es níquel con molibdeno, observen, níquel, molibdeno, pero ¿cuál es la diferencia? El 6 y el 8. El 6 me dice que tengo una tolerancia de 0.7 a 2% en peso de níquel y en el 8 tengo porcentajes mucho más altos, de 3.25 a 3.25% en peso de níquel. Y en el caso de el molibdeno con el número 6, hablo de 0.15 a 0.3% en peso de molibdeno. Y el número 8 es 0.2 a 0.3% en peso de molibdeno. El rango o la tolerancia se hizo más pequeño. ¿Sí? En el caso del número 7, es similar si ustedes observan con el 3. Voy a marcarlos aquí. El 7 y el 3 me hablan de tener níquel cromo molibdeno, pero sus tolerancias son diferentes. En el 3, que ya habíamos visto los porcentajes, obsérvense las diferencias. Con el 7 tengo 1.05% en peso de níquel, mientras la tolerancia con el número 3 era más grande. En el caso del número 7 tengo 0.45% en peso de cromo y 0.2% en peso de molibdeno. Se fijan que se quitan los rangos, es únicamente ese porcentaje. ¿Sale? Entonces, sí puedo tener el segundo número que va a hacer referencia a los mismos materiales saliantes, que pudiera encontrar eso, y me dice los porcentajes. El 5, ¿se acuerdan que el 5 era para el cromo? Bueno, y el número 1 para el cromo me va a decir que tengo una tolerancia o un rango de 0.7 a 1.1% en peso de cromo. ¿Sí? Y, por ejemplo, si tuviera aquí con esta codificación de la E, si recuerdan, la E me decía que fue trabajado en horno eléctrico, entonces con el número 5, yo sé que es un acero al cromo trabajado en horno eléctrico, pero además, al tener el 1, me hace referencia al 1% en peso de cromo. ¿Sí? Bueno, esos son algunos ejemplos. Además, hablando de eso de las tolerancias, regreso. Hablando de las tolerancias, aquí podemos ver que realmente la composición de los aceros no es exacta, por eso es que tengo esos rangos de tolerancias aceptables, y para las composiciones según AISI de carbono pudiera andar entre 0.38 a 0.43, para el manganeso de 0.75 a 1, cromo de 0.81 a 10, molibdeno de 0.15 a 0.25, silicio, fósforo, azufre, y así sucesivamente. Sí, estos son nada más unos pequeños ejemplos. Podemos tener tablas un poquito más largas. Aquí si ven ustedes se repite, digamos, esta columna es continuada acá a la derecha y luego es continuada acá. Y lo que les decía hace un rato, a ver, por ahí en una tabla va a aparecer el número 9. ¿Qué significa el número 9? Díganme ustedes si lo pueden leer de acá. ¿Qué tiene ese acero?
¿Nadie? Nada más es leer la tabla. Así como vimos el 1, que eran al carbono. ¿Qué me dice el 9? Se me fueron, ¿no hay nadie? ¿No hay nadie por ahí? José, Aide, Álvaro. Silicio, manganeso. Ay, dale, no que no pueden hablar. Ay, ya me había asustado, dije, ya se fueron. Silicio manganeso. Pero además, el número 2 me va a decir que puedo tener esas tolerancias, ¿no? Que pueden observar ustedes. Podemos ver más combinaciones. Vean esta de cromo vanadio, donde con el 1 me puede decir qué cantidades o tolerancias tengo de cromo. Se pueden ir de .60, .80, .95 y de vanadio .10 y .15% en peso, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso les digo, aquí ven una tabla un poquito más larga que la anterior. Además de decirlos de esa forma, yo también comúnmente, o sea, en el vocabulario común y corriente, puedo hablar de aceros al bajo, medio, alto o ultra alto contenido de carbono. Esto también me dice, si nada más hablo en términos de carbono, me habla de usos generales, sin hablar de los otros aliantes. Yo ya sé que hay otros materiales que van a estar unidos al acero, ¿ok? Pero el contenido de carbono es como que el lenguaje más común y corriente en todos lados y me habla de resistencia del material, ¿sí? Entonces, bajo o muy alto contenido de carbono, ahí está la diferencia del material. Generalmente el ultra alto, o sea, entre más alto sea, va a ser un material más resistente. Sin embargo, si se vuelve más resistente, también puede ser que se vuelva más frágil. Entonces, por supuesto, dependerá de los otros materiales, por eso es que se le agregan otros aleantes para quitar esos problemitas que pudiera tener, ¿sí? Al haberle agregado más porcentaje de carbono o para si yo quiero maquinar algo con ese material, ¿sí? Para ver aquí el de bajo contenido de carbono, también se le conoce a como, yo lo puedo abreviar como decir acero al bajo carbono, y se limita uno al decir contenido de. Y también este tiene un sinónimo que también se le llama el acero dulce. No tiene nada que ver con azúcar, ¿eh? No, ya saben ustedes que no tiene referencia a eso. Sin embargo, así se le conoce también. ¿Por qué? Por bajo contenido de carbono. ¿A qué se le llama bajo contenido de carbono? A tener un porcentaje en peso de carbono menor al 0.25% en peso. Si hablamos de medio contenido de carbono, entonces hablamos de porcentaje de carbono entre 0.25 y 0.60% en peso de carbono. Si se fijan aquí, estos son los aceros hipoeutectoides. Ojalá recuerden el diagrama de fases que estudiamos del acero para que se acuerden de qué estoy hablando, o sea, con ese porcentaje de acero. Y si hablo de alto contenido de carbono, estoy hablando de porcentajes entre 0.6 a 1.2% en peso de carbono aproximadamente. Aquí si se fijan ya estoy cruzando entre los eutectoides y más está empujado más hacia los aceros hipereutectoides. Y definitivamente si hablo de ultra alto contenido de carbono, estoy hablando directamente y únicamente de aceros hipereutectoides, entre el 1.2 y el 2.1, que el 2.1 era el máximo, ¿no? Que teníamos. Por eso es que se maneja hablar de hasta hipereutectoides. Sin embargo, sí hay aceros que pueden tener un poquito más de porcentaje. Si se acuerdan ustedes, hablábamos que hay un máximo de 6.67% en peso de carbono. Y de ahí aparece al principio todos estos de acá, nada más yo tengo presencia de perlita, pero luego aparece más adelante, entre más porcentaje en peso de carbono yo voy agregando,
aparece la ledeburita, cosas como la ledeburita y la martensita, entre otras. ¿Sí? ¿Qué diferencia hace esto? Era cómo quedaban en los granos al final el porcentaje de ferrita o de ferrita y cementita y de ferrita y austenita al final, etcétera. ¿Sí? Eso era la diferencia que hacía entre los granos y pues me dice básicamente cómo quedó la cristalización de ese material. ¿Sí? Sale, ojalá que se acuerden de ello y si no, pues ahí está para que lo repasen. Los aceros al bajo carbono o aceros dulces son fácilmente deformables, cortables, maleables, maquinables, soldables. O sea, la verdad que los usos es el fierro común que ustedes pudieran comprar en una ferretería, donde pudieran ustedes, si están hablando de construir algo con herrería o de utilizar para la construcción, pero donde van ustedes a mezclar con concreto, entonces sí, pueden usar el bajo carbono. Aquí pueden ustedes ver que tengo ejemplos como láminas, tornillos, remaches, bujes, puertas, ventanas, muebles, sechas, tuberías, perfilería, etcétera. ¿Sí? Se fabrican también con ellos algún tipo de escaleras, como ven ahí, pues de herrería, o puentes que no necesitan mucho peso, puentes peatonales, por ejemplo. Pero ya si vamos a hablar de puentes donde van a tener un tráfico pesado, donde va a pasar un tráiler o muchos a la vez, pues entonces yo ya no puedo utilizarlo simplemente al bajo carbono, yo tengo que utilizar porcentaje más alto y seguramente aliado con otro material para que lo vuelva más resistente. Para los aceros de medio carbono yo tengo una mayor resistencia, o sea, mejoran sus propiedades. Se emplean cuando quiero tener esa mayor resistencia. Ejemplos tengo para ejes, engranes, que es lo que ven aquí en el ejemplo este, que puede ser la representación de una caja de cambios en un automóvil. Cañones de fusil, hachas, asadones, picos, martillos, piezas de armas, tornillería que más exigente, que tiene que tener mayor resistencia. Y vean ustedes el ejemplo que les incluí también aquí, las barras de seguridad dentro de un automóvil, que no las tienen todos los automóviles. De hecho, los automóviles de gama baja, si podemos llamarlos así, aquellos que son como muy compactos, no tienen esto porque no da la capacidad, pues la potencia del motor es tan pequeñita que no puede tener un peso alto ese automóvil. Entonces, por lo tanto, esos automóviles se vuelven muy inseguros. Muchas de las marcas más comerciales manejan ese tipo de automóvil muy compacto que pues es recomendable en uso de las ciudades, no a muchas velocidades, porque un impacto pues sí generaría un problema grave en cuestión de la seguridad para el chofer y los pasajeros, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver en rojo están marcados espacios donde se tienen que poner o asegurar más fuerte este espacio de la cabina donde va el pasajero aquí y de tal manera que si hay un volcamiento que pues las barras lo cubran, ¿no? Lo protejan, que resistan ese golpe. Recuerden que no es toda la construcción del automóvil, en realidad ya si te mueves hacia el frente y los lados, esto está diseñado de cierta forma que tienes un impacto, absorbe el impacto, se vuelve como un acordeón si hay un golpe, porque son materiales mucho más elásticos y de tal forma que aquí se absorbe el golpe y no hacia el interior, hacia el chofer, de tal forma que esta personita se salve. Entonces, el diseño de materiales en un automóvil tiene mucho que ver sobre la seguridad del pasajero y el salvaguardar la potencia que te da el motor, ¿sí? Entonces, sí, se tiene que jugar con los pesos también. Esto es conocimiento general, ¿no? Entonces, no es cierto que van a decir ustedes, o yo no sé si lo han escuchado, yo sí lo escuché muchas veces, a la gente mayor que sí dice, no, es que los automóviles de antes eran mejores, porque si chocabas quedaban enteritos. Sí, pero el chofer se mataba porque
Entonces, quien absorbía el efecto, esto es acción-reacción, leyes de Newton, ya deben de estar trabajando un poquito de ello en mecánica ustedes. Entonces, quien absorbía el efecto, pues era el chofer o los pasajeros. Entonces, eso se ha cambiado a esta época donde el diseño de materiales ha sido tan importante, listo, para la seguridad de el chofer. Si tengo al alto contenido de carbono, yo puedo tener, como les decía, me aumenta la resistencia, pero me puede generar fragilidad en el material. Entonces, lo que hacemos es aliarlos y damos tratamientos térmicos, termoquímicos, donde pues mejoramos el material. Si se acuerdan, los tratamientos termoquímicos son para agregarles nitrógeno, azufre, incluso más carbono, ¿sí? A través de una atmósfera de carbono en el interior de un horno. Entonces, vean que sí podemos mejorar un poquito esos materiales. Y los usos son más específicos, donde tienen que tener pues una resistencia muy alta. Entonces tenemos aquí ejemplos como cinceles, limas, machuelos, barras, rieles de ferrocarril, los que van en las turbinas, etc. Ya les hablé de turbinas en otra clase, de sus componentes, y ya hablábamos de que eran monocristalinos, etc. Entonces, eso ya lo platicamos antes. Y los aceros al ultra alto carbono, obviamente esto me da una aleación que es más resistente y ya existía desde miles de años atrás, donde los aceros de Damasco, donde ya existían civilizaciones que peleaban entre sí por el poder, entonces ya se acuñaban las famosas espadas. No solamente los árabes, recuerden ustedes, todos los asiáticos, que son los que tienen como que la parte de la historia más antigua conocida por la humanidad. Entonces, todas las civilizaciones en esa parte del mundo pues empezaron a acuñar este equipo para protegerse, defenderse en las guerras. Algunos de ellos no solamente eran las espadas como estas muy fuertes, también se puede hablar de los sables, cuchillos que requieren un proceso especial para forjarlo, ¿sí? Y que son altamente resistentes. Esto que ven acá también es una cuchilla. Si ven aquí, esto tiene un mecanismo que sube y baja y lo que hace acá es un corte en esta parte de acá abajo. Por ponerles algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, esos eran los aceros normales, comunes y corrientes, aceros al carbono, que así nada más los conocemos, pero tenemos los aceros inoxidables. Y resulta que los aceros inoxidables tienen una codificación que no es la misma que los otros aceros. Entonces, aquí traemos una codificación más simple, de hecho, porque nada más tiene 3 números. Y maneja un número 2, 3 y 4, pero tienen significado diferente a la codificación que acabamos de estudiar. Ellos tienen esta codificación 2 y 3, que tiene que ver con aceros austeníticos. Si se acuerdan ustedes de qué significa que sea austenítico, la austenita me da estructura FCC, o sea, cúbica centrada en las caras. Y hay una serie 4 que me habla de aceros ferríticos y martensíticos. ¿Qué me habla los aceros ferríticos? Donde tengo ferrita, o sea, estructura BCC, y si son martensíticos, me habla de que puedo tener estructura ferrita y austenita, o sea, que voy a tener estructura, una combinación de esto, ¿sí? Y no hay mucha lógica realmente en cómo se nombran estos en el sistema, como los otros aceros, que si tienen su código y me está diciendo esos porcentajes. Aquí no, aquí es un poquito más de relajo y me va a hablar esto, ¿no? A la serie de, y es, como les digo,
ubica central en las caras o central en el cuerpo. Por ejemplo, ustedes ven ahí los otros dígitos, el de acá, las XX que aparecían acá, les recuerdo que eran 3 dígitos, entonces los siguientes 2 dígitos no me dicen la relación, les digo, es un relajo, no me dicen aquí la relación directa a el porcentaje en sí, nada más yo puedo saber eso, si era de la serie 4, pues son ferríticos y martensíticos, y si me habla, por ejemplo, del 30 y 46, son ferríticos, y si habla del 31 y 40, que fíjense que se parecen un poquito, pero no, realmente son martensíticos. Pues, ¿cómo le hago con estos? Veo las tablas, busco en los manuales, nada más apréndanse que son 3 números y esos 3 números, además, pues el 2 y el 3, ¿qué me dice? Y qué me dice el 4. ¿Sí? Y puedo tener letras también, unas letras de sufijos, y esas letras me van a decir qué elemento está aliando. Los aceros inoxidables, cerrar esta para pasarme a la siguiente. Los aceros inoxidables tengo yo distintos usos, entonces por lo tanto voy a tener algo más aliado a ellos. Normalmente yo tengo cromo, níquel, voy a ir para acá, cromo, níquel, manganesio, silicio. Puedo tener molibdeno, puedo tener cobre y puedo tener aluminio. ¿Sí? ¿Cuáles son los porcentajes? Es lo que me va a decir su forma al interior. Si ven ustedes en los austeníticos que puedo tener el 201, 304, 310, 316, 347, ¿cuál es la diferencia? El contenido, la composición de carbono, de manganeso, de silicio, de cromo, de níquel, de molibdeno, de cobre y hasta aluminio. El aluminio, si ustedes ven en esta tabla, puedo tener en los ferríticos y en aquellos más especiales que son endurecidos por precipitación, o sea, con un tratamiento más largo, un tratamiento térmico más largo. ¿Y qué me va a decir esto? Me regreso acá. Vean ustedes, si yo necesito una estructura no muy fuerte para, por ejemplo, aditamentos de cocina o quirúrgicos, pues no necesito tanta dureza y pudiera tener ese material con la serie, pudiera ser la serie 2 y 3, ¿sí? Y si necesito que resistan más peso, por ejemplo, pues pudiera tener de la serie 4, donde tengo una combinación de ellos. Aquí ven ustedes las letras además, hablamos del sufijo. ¿Qué significa la letra? Bueno, aquí pueden ver ustedes una L, que proviene del inglés, que es low, o sea, de bajo porcentaje de carbono. Si tengo una S, me habla de bajo porcentaje de carbono, pero una diferencia aquí, que es un poquito más alto, ¿sí? El contenido, que anda dentro de los aceros hipotectoides y hasta los eutectoides. Si tengo una N, fácil. Esta es la letra del elemento, o sea que me habla de que tengo nitrógeno. Si tengo una LN, recuerden que la L ya dijimos que era de low, de bajo. Entonces me dice bajo carbono, low carbon, bajo carbono y un porcentaje de nitrógeno. Si tengo una F, hace referencia a que pudiera tener azufre y fósforo. Si tengo SE, hace referencia al elemento, así como la N para nitrógeno, la SE es de selenio. Que eso, fíjense, me agrega que puede ser mejor mecanizado. Si tengo una B, esta hace referencia a que puedo tener silicio agregado. Si tengo una H, no es de hidrógeno, eso no pasa en esto. En realidad lo que tengo es aquí high, esa diferencia de low, high carbon content, o sea, alto contenido de carbono. Y si tengo una Cu, esta me habla del elemento que es cobre, ¿sí? Cobre agregado. Insisto que esto lo que ustedes necesitan es entender qué significa, cómo lo leo y búsquenlo en las tablas. ¿Sí?
Quiere decir entonces, acá teníamos otra, la tabla que les había presentado hace un momento, donde podemos hacer comparativas en estos aceros inoxidables. Aquí tienen ustedes la bibliografía que fue utilizada para que igual si quieren ir a consultarla y leer un poquito más de ello. La primera referencia es únicamente para lo que fue la introducción y sobre Charles Lemaistre. Es interesante si quieren leer un poquito de él, que bueno, ojalá que lo hagan. Y lo demás, pues fue en general sobre la información de lo que ven en los últimos dos libros, del libro de Callister William y del de Shackelford James sobre la ingeniería de materiales. Entonces, ahí está, muchachos, para que ustedes ya puedan estudiarlo. ¿Qué les queda a ustedes de tarea para trabajar esto? Bueno, tendrán que buscar algunos ejemplos de estas codificaciones. Hay una tarea que es un poquito más larga, que es sobre las aleaciones, que las deberían de trabajar en comunidades de aprendizaje y está abierta, tiene un poquito más de tiempo, no es solo una semana, es una semana y media. Se espera que no la trabajen el día anterior porque es un poquito más larga, que desgraciadamente han estado trabajando así un día antes y por lo tanto no generan el resultado esperado. Entonces, si se les da más tiempo es porque se requiere más tiempo para trabajarlo, no se requiere un día. Y tienen el ensayo de el acero, cómo se hace, que ahí les van a hablar de los hornos y pues en sí en general, en qué consiste la industria del acero, la fabricación del acero. Entonces, ese ensayo sí lo tienen para una semana, entonces tampoco les aconsejo hacerlo un día antes o el día de la entrega, porque un ensayo no es un resumen únicamente, pues hay que verlo, hay que pensar, hay que escribir y pues hay que entregar, ¿no? El ensayo sí contiene los conocimientos, lo que aprendiste, das tu punto de vista, además de resumir lo que ahí viste. ¿Sí? Entonces, ahí les queda, muchachos, hay trabajo por hacer, ya damos la continuación de esta unidad y ya estamos en el último parcial. Si hay alguna duda, aprovechen en este momento, si no, pues podemos cerrar la clase. ¿Dudas? No, profe. Ok, No, muy profe. bien. Muy bien, entonces igual, ¿no? Si les surgen en el camino, en la investigación que estén haciendo ustedes, ya saben, ¿no? Contáctenme y ahí les contestamos, ya sea por el chat, si necesitan una videoconferencia o por la plataforma, etcétera. Cuídense mucho, me dio gusto saludarlos, que estén de regreso y pues ya estamos en la recta final. Nos vemos. Bye bye. Gracias. Gracias.